Bendiciones, hermanos, gracias a Dios que nos permite nuevamente poder leer el texto en su contexto, ¿no? ¿A qué nos trae el día de hoy? Vamos a ver en Hechos capítulo 4 en su versículo número 13, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en este versículo, ¿no? Muchas veces se ha enseñado y así se ha creído, ¿no? Que el apóstol Pedro, ¿sí? Él no sabía leer ni mucho menos escribir, pero vamos a ver el texto en su contexto para que nosotros vayamos aprendiendo a la luz de las escrituras este verdadero enigma que muchos han sido confundidos o por falta de lectura, ¿no? Por esa razón, nosotros como cristianos debemos leer la palabra de Dios para que nosotros podamos ir entendiendo varias perspectivas con respecto a la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, en Hechos 4:13 nos dice de la siguiente manera, dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, ¿no? Aquí podemos observar que Pedro y Juan, ¿sí? Ellos eran hombres sin letras y a veces por decir esta parte, hombres sin letras y del vulgo, muchas veces dicen, bueno, ahí dice el texto que eran hombres sin letras, es decir, no sabían leer y no sabían escribir. Pero lo más preocupante es que nada más decimos que es Pedro, y no tomamos a Juan, ¿no? Solamente a Pedro. Pedro no sabía leer, así se ha interpretado el pasaje. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando vamos a hacer teología, no simplemente nos vamos a quedar con una sola versión, la Reina Valera, ¿no? Del 1960. Nosotros tenemos varias versiones, así que haríamos bien en que nosotros profundicemos en otras versiones para ver cómo aclara el pasaje, cómo aclara el versículo, ¿no? Y para ello se enseña de la siguiente manera. Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, no sabían leer y no sabían escribir, ¿sí? Así se ha enseñado, pero vamos a ver qué dice con respecto a la palabra de Dios. Vamos a buscar en otra versión, vean. A mí me gusta ocupar mucho la nueva traducción viviente. Vamos a ver cómo dice el versículo 13, Hechos 4:13, dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, ¿sí? Vean, los miembros del concilio se sorprendieron al ver a Pedro, al ver a Juan, ¿sí? Desde ahí comenzamos para poderle dar una buena interpretación, desde ahí comenzamos que los miembros del concilio, ¿sí? Se quedaron sorprendidos, maravillados, ver a Pedro y a Juan, cómo ellos con valentía, con valor empezaron a hablar la palabra de Dios, especialmente cuando en Hechos 4:12, cuando dice que en ningún otro hay salvación, porque en ningún otro nombre bajo el cielo, si no es mediante nuestro Señor Jesucristo, podemos ser salvos, ¿no? Y como Pedro cita las escrituras del Antiguo Testamento, y por esa razón ellos se sorprenden al ver a estas personas, los miembros del concilio se sorprenden al ver a Pedro y a Juan, porque veían, dice el texto, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras. ¿Vemos? Observamos, eran hombres comunes, sin ninguna preparación en las escrituras. ¿A qué nos quieren dar a entender? Que ellos, el texto no está, cuando dicen eran hombres sin letra y del vulgo, no se está refiriendo que ellos eran hombres que no sabían leer y que no sabían escribir. Claro que no. Ellos no están hablando, no están diciendo nada de eso, sino que al decir que eran hombres que no estaban preparados, se está refiriendo a que no estaban preparados en las escrituras, como el apóstol Pablo. ¿Sí? El apóstol Pablo fue un hombre preparado. Su maestro fue Gamaliel, no fue cualquier personaje. Y el apóstol Pablo fue instruido en la ley mosaica, ¿sí? Asistió a una escuela. Ahora, Pedro y Juan, ellos no podían asistir a esas escuelas. ¿Por qué? Porque su vida se dedicaban, su oficio era ser pescadores, ¿sí? Ahora podemos ver que ellos, al decir que eran hombres comunes, ¿sí? Como todos los demás,
pero pues no tenían preparación especial en las escrituras. Ahora, ¿por qué digo esto? El texto no está diciendo que Pedro, ¿sí? Y Juan no sabían leer. El texto está diciendo que no eran personas preparadas, ¿sí? Por eso ellos estaban sorprendidos, ¿sí? Por eso se asombraban cómo ellos hablaban la palabra de Dios. ¿Y por qué hablaban la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Ahora, evidencias bíblicas. Si en verdad Pedro no supiera leer, entonces yo haría esta pregunta. ¿Por qué en Hechos? Vean, quiero que vayan a Hechos capítulo 2 en su verso 14. Quiero que vayan a Hechos capítulo 2 en su verso 14. Pedro, ¿sí? Esto fue en el día de Pentecostés cuando fueron investidos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, ¿cómo Pedro? Vean, ¿cómo el apóstol Pedro? Vean, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitantes en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Vean, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Cómo el apóstol Pedro sabía la profecía del profeta Joel cuando cita en los postreros días? Vean, está citando las escrituras del, vamos a ponerle, del Antiguo Testamento. Como el apóstol Pedro está citando una profecía del Antiguo Testamento diciendo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, y nuestros jóvenes verán visiones, y nuestros ancianos soñarán sueños. Vean cómo está citando esa profecía que aparece con el profeta Joel. Cómo él está citando este pasaje de profeta Joel, ¿sí? Es porque él sabía leer. Otra cosa, que no tenía preparación en las escrituras. Como hoy en día hay institutos bíblicos, hay seminarios y muchos no tienen el dinero o los ingresos para poder asistir a un instituto bíblico de paga, ¿no? Donde te enseñan, te capacitan, ¿no? Muchos no tienen el privilegio de poder asistir a un seminario, ¿no? Pero sí saben leer, pero no tienen preparación en las escrituras, pero sí saben leer. Eso es lo que le está pasando al, al apóstol Pedro con Juan, pero ellos tenían el Espíritu Santo de Dios. Y recordemos que el Espíritu Santo de Dios es nuestro mejor maestro, es la unción que nosotros tenemos para que Él nos enseña, nos recuerda todas las cosas. Él es el que habla por nosotros, ¿no? Entonces podemos ver que Pedro está citando al profeta Joel, que quiere decir que sí sabía leer, él conocía este pasaje, y al ver las evidencias de que empezaban a hablar en otras lenguas, por eso dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿sí? Por esa razón, entonces, el apóstol Pedro sí sabía leer, pero hoy en día muchos enseñan, no, ellos no sabían leer, ¿sí? Ellos no sabían leer, pero podemos observar que la escritura nos enseña que ellos no tenían preparación en las escrituras, ¿no? No tenían preparación, pero sí sabían leer, conocían los pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Conocían los pasajes del Antiguo Testamento, sí. Por esa razón, en el 14 dice: viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, ¿sí? Nada en contra, ¿vean? Entonces, recordando que en el periodo de los apóstoles, o en el tiempo de los apóstoles, había dos escuelas rabínicas. ¿Cuáles eran esas dos escuelas rabínicas? Por ejemplo, estaba la escuela de Shammai. Fue fundado por el rabino Shammai, ¿no? Y fue fundado en el siglo I antes de Cristo, ¿no? En esta escuela de Shammai tenía una postura muy rigurosa con respecto a la ley, ¿no? Y estaba otra escuela, la escuela de Hillel, ¿sí? Que fue fundada por Hillel. En esta escuela
estudió Gamaliel. ¿Quién fue Gamaliel? Fue un hombre muy venerado del pueblo de Israel, un hombre preparado en las escrituras y un hombre que fue maestro, ¿sí? Y enseñó al apóstol Pablo todo con respecto a la ley mosaica. Entonces, recordando, hubo dos escuelas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, ¿sí? Pero en estas dos escuelas, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan no pudieron asistir, pero sí tenían el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que les hacía hablar. Por eso los del concilio se sorprendieron, ¿no? Por ejemplo, quiero que vayan a Hechos capítulo 5, ¿no? Vean, Hechos capítulo 5, donde podemos encontrar, amados hermanos, podemos encontrar este doctor Gamaliel, intérprete de las escrituras, vean. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado del todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, ¿no? Este personaje Gamaliel estudió en la escuela de Hillel, ¿no? Y él fue maestro, ¿sí? Sí, fue su maestro. Enseñó al apóstol Pablo, ¿no? Pablo sí era una persona preparada en las escrituras, pero Pedro y Juan no eran personas preparadas, pero sí sabían leer, ¿no? Sí sabían leer. ¿Cómo vamos a ver más evidencias? Vean, vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 5. Vamos a ir a ver, ¿cómo dice este texto? Dice, vean, observemos, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. ¿Qué dice? ¿Quién escribió esta carta? Os he escrito brevemente, amonestándonos. Dice, testificando. Vean, tres cosas. Escribió brevemente, los amonesta y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Vean lo que está enseñando en la primera carta del apóstol Pedro. Pedro dice, os he escrito brevemente. ¿Sí? Muchas veces dicen, bueno, el apóstol Pedro no sabía leer ni escribir. Claro que sí sabía leer, claro que sí sabía escribir, pero él no tenía una preparación en una escuela rabínica de alto nivel académico. No, él no pudo asistir, su oficio era ser pescador, pero sí sabía leer, porque aquí dice el texto, os he escrito brevemente. ¿Sí? Vamos a buscar en otra versión, a ver, ¿cómo dice en otra versión? Observemos. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es una verdadera parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Vean cómo nuevamente dice el texto. Les escribí. Mi propósito es escribirles. Veamos, él escribió la primera carta. Entonces, concluimos, hermanos, que el apóstol Pedro sí sabía leer, pero no tenía preparación en las escrituras, pero pues tenía el Espíritu Santo de Dios, el cual nos enseña y nos capacita y nos recuerda todas las cosas, ¿sí? Entonces, esos algunos hermanos que enseñan que el apóstol Pedro no sabía leer, bueno, necesitamos más leer las escrituras, ¿no? Por esa razón, hermanos, es importante que nosotros leamos la palabra de Dios para tener un conocimiento más entendible con respecto a la palabra de Dios. Aquí podemos ver que sí sabían leer. Pasajes bíblicos, sí lo hay. Bendiciones, hermanos.